Atentos a la hora, son las 10 de la mañana con 19 minutos. Vamos a presentar al doctor Jorge Alberto Seminario Castillo, tal como lo anunciamos hace unos instantes. El doctor es doctor no por médico, sino por abogado. Tiene una denuncia gravísima. Él en su momento fue abogado principal en un portafolio del Estado. Él perteneció al Ministerio de Salud. Para hacerla corta, en un día determinado lo despidieron y él asume que el despido que se ha dado contra su persona, año 2012, es a raíz de que empezó a pisar algunos callos, empezó a denunciar cosas que no estaban bien, incluso un determinado tema vinculado al Hermilio Valdizán, cuyos terrenos en apariencia digamos que se los quería asumir como propios un grupo que posiblemente haya estado encabezado por el delincuente de moda de estos días, como suele decirse mediáticamente, Rodolfo Orellana. Así que lo hemos invitado al doctor Jorge Seminario para que nos dé algunas luces sobre el tema. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, agradezco la invitación que por este medio tan importante se me hace para fin de esclarecer algunas dudas y sobre todo para poner en conocimiento de la opinión pública las graves irregularidades que se vienen cometiendo en todos los estamentos del Estado y específicamente en el Ministerio de Salud, ¿no? Muy bien. ¿Usted trabajaba en el Ministerio de Salud en qué año? Yo ingresé a la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud en febrero del 2002 y fue despedido por Luis Sumarán Savera en septiembre del 2012, cuando tenía más de 10 años. Después de más de 10 años lo despiden a usted. ¿Y por qué lo despiden? Bueno, en el año 2009 el Hospital Hermilio Valdizán empezó a ser objeto de unas acciones delictivas cometidas por gente que después se ha llegado a establecer que estaban ligadas al grupo del Rodolfo Orellana Rengifo, ¿no? 2009, 2010, 2011 se inició varias acciones legales, inclusive cuando habían pasado varios procuradores y lamentablemente el ministro Carlos Alberto Tejada Noriega trajo a su procurador Luis Ermitaño Sumarán Savera y cuando yo estaba cuestionando una resolución del fiscal Víctor Rosel Espino de la 32 Fiscalía que había archivado la denuncia del caso Hermilio Valdizán. Del caso Hermilio Valdizán, donde se había demostrado que la partida que dio origen a la independización era se sustentaba en una resolución de la Municipalidad de Lima falsificada. Sí. En ese momento yo lo cuestiono al fiscal Víctor Rosel. ¿Ya? Usted estaba cumpliendo con su trabajo. Estaba cumpliendo con mi trabajo y le presentamos una queja de derecho. ¿Ya? Ese fue en el mes de julio. Sí. En agosto me fui de vacaciones y cuando regreso en septiembre recibo una carta de no renovación de mi contrato, a pesar que tenía más de 10 años y era el abogado más antiguo de la Procuraduría. Dicho hecho, a pesar que le puse... ¿Cuál fue el argumento? Bueno, el argumento fue el famoso CAS, la desprotección al cual se veían algunos trabajadores, ¿no? Porque pesaba sobre ellos una inestabilidad, ¿no? Pero ¿por qué supone usted que es a raíz de la investigación que usted desarrollaba en relación al caso Hermilio Valdizán? Bueno, porque antes de que yo me vaya de vacaciones, precisamente tuve una discusión con el fiscal Víctor Rosel Espino, que ahora está suspendido por actos de corrupción, referente al tema del Hospital Hermilio Valdizán. Ya. Entonces, a mí me despiden y yo le presento una reclamación a la ministra y le pongo en conocimiento el abuso de autoridad que se estaba cometiendo y además le pongo en conocimiento actos irregulares que se estaban cometiendo dentro de la Procuraduría. ¿Quién era el ministro en ese momento? La ministra fue Midori de Javis de Rospigliosi. Que hasta hace poco era. Que hasta poco, bueno, ha sido la ministra de Salud, ¿no? Sí. Y también puse en conocimiento de OSI y también en conocimiento del Ministerio de Justicia. Bueno, aquí yo tengo la carta que usted mismo nos envió por correo electrónico, la carta de despido, digamos, ¿no? Que lo firme el abogado Manuel Arrea Sánchez, que es el director general de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. En el cuerpo de la carta dice: me dirijo a usted para comunicarle que de conformidad con lo dispuesto en el literal tal, en concordancia con el decreto tal,
último párrafo del numeral tal, el contrato de la referencia no será renovado ni prorrogado, por lo tanto, mediante el presente oficio le comunicamos que su contrato tendrá vigencia hasta el 30 de este mes del año 2012, fecha de finalización de su relación contractual con la institución. Por lo anterior, se le solicita hacer entrega en la Procuraduría Pública del MINSA del acervo documentario, tanto digital como físico, fotocheck, bienes y o equipos que tenga a su cargo, un documento que exprese las actividades que tiene aún pendientes y el estado de las mismas. Sin otro particular, quedo de usted atentamente, tal. Muy dura la carta, ¿no? Sin serlo, no digo ofensiva, pero ni siquiera le dan las gracias ni nada. Ahora, ¿hubo un diálogo después de esto? ¿Usted ha podido reclamar? Bueno, prácticamente se me quitó de la investigación y de la estrategia legal que venía efectuando en defensa del Estado, del Ministerio de Salud, del Hospital Hermilio Valdizán, porque estamos hablando de 6.400 metros cuadrados. Y en estos momentos, ¿en qué situación se encuentra ese terreno o ese local del Estado? Bueno, ¿se perdió al final? No se ha perdido porque ya antes de mi retiro se había dejado toda una estrategia ya elaborada, tal es así que presentamos entremos al tema del Hermilio Valdizán. Sí. Antes perteneció a la Beneficencia Pública de Lima. Sí, el Hermilio Valdizán recibe dos donaciones, que después se inscriben en una ficha y son entregados al Estado. ¿Cuál es su extensión? Son 50 y... alrededor de 50.000 metros cuadrados. Alrededor de 50.000. Pero lo que pasa es que la segunda extensión, que era de 6.400, no se separó y quedó en el fondo matriz. Y eso fue aprovechado por la Esos 6.400 son los que ellos querían, digamos, apropiarse. Aunque ellos han inscrito una área de 5.000, ¿no? Ya. O sea, llegaron a inscribir 5.000 metros cuadrados. Evidentemente hay una partida que es paralela a la que tiene el Ministerio de Salud. Exacto. O sea, hay una superposición. Pero es parte del mismo lote. Es parte del mismo lote. Uh-huh. Entonces, como les digo, digamos que en estos momentos esa porción, los 5.000 y tantos metros cuadrados, estarían en riesgo por haber una superposición y no haber claridad en cuanto al título que le pertenece al Estado. Lo que pasa es que ellos han independizado la partida. Y al independizar la partida, lógicamente que lo hacen a través de documentos falsificados, laudos que no existen. Exacto. Pero en esta independización, ¿a nombre de quién sale el título? Bueno, inicialmente aparece a nombre de José Luis Escobar Jaén y después pasó al nombre del señor Hermógenes Clodomiro Cabrero Sánchez. Okay. O sea, hacen la transferencia de ley amparándose, me imagino, en el tercer comprador de buena fe, para poder salvaguardar la propiedad y que sea afectada por alguna acción judicial preventiva. Por supuesto, y como ya un congresista lo ha dicho en N veces que ha salido en la televisión, el señor Hermógenes, entre comillas, fallece, ¿no? Y viene la sucesión, que es la que representada por Rafael Cabrera. Que ya vendría a ser, ¿no?, la cuarta... El tercer adquiriente del inmueble. Y ahí, ¿cómo el Estado puede revertir eso? Habría que hacer una investigación profunda y pones en riesgo. No, precisamente la denuncia que estaba ingresada en la 32 Fiscalía y que fue archivada, y que después, cuando la Comisión Orellana Rengifo me convoca para que dé mi declaración, empiezo a regresar y verifico qué cosa había pasado con la queja que había presentado. Y curiosamente me doy con la sorpresa que la queja fue elevada después de 3 meses y la 10ª Fiscalía la declaró infundada. O sea, y notificaron a la Procuraduría debajo de la puerta. Por lo que usted manifiesta, se podría interpretar como que su investigación y la forma de usted actuar ante el amparo del Estado, porque usted está parando los bienes del Estado, ¿estorbaba a algunas personas? Sí, porque había un malestar o una incomodidad hacia mi persona de parte del procurador, el ex procurador Luis Ermitaño Sumarán Saavedra. Uh-huh. Él, digamos que no estaba conforme con la labor que usted estaba desarrollando, bueno, porque de alguna forma
digamos, lo podría perjudicar. Por supuesto, porque yo después he recibido unos correos por ahí y me dicen que había unos negociados con unos arbitrajes, ¿no? Uh-huh. Porque una de las irregularidades que le pongo en conocimiento de la ministra de Salud es un tema de un proceso arbitral. ¿Usted fue al Ministerio Público, hizo alguna denuncia al respecto? Presenté una denuncia ante la ministra el 20 de septiembre. Le reiteré el 13 en febrero del 2013. La Defensoría del Pueblo le reclamó por qué no había dado respuesta, mierda. Y eso también ha dado a pie a que le presente una denuncia constitucional contra la ministra, porque la forma como actuó la ministra ha puesto en riesgo el patrimonio del Estado, el Hospital Hermilio Valdizán, porque como usted comprenderá, y no lo digo por estrategia de defensa del Estado, ya estos señores se volverían intocables si que tenemos una resolución de archivamiento. Ello no hubiera ocurrido si que en su momento se me hubiera atendido, ¿no? Hubieran hecho, digamos que, oídos a los reclamos que usted hacía, que simple y llanamente eran en amparo del Estado. El día de hoy, ¿usted ha tenido alguna respuesta por parte del Ministerio? No, el Ministerio de Salud, lamentablemente, el órgano de asesoría jurídico que está ahí, tenemos al secretario Danilo Céspedes, tenemos a la doctora Samantha, hay los jefes de asesoría jurídica, porque lamentablemente la ministra, aunque tiene responsabilidad de acuerdo al artículo 128 de la Constitución por sus actos propios, ella tiene que estar asistida con gente pues que le por su equipo técnico, que es quien al final le va a decir lo que tiene y lo que no tiene que hacer. ¿Usted llegó a conversar en directo? En ningún momento, nunca me refiero. Inclusive la denuncia que presenté ante OSI, no me hicieron caso, pero la Defensoría pero la Contraloría General de la República la declaró fundada y ordenó que lo investigaran. Pero ¿qué ocurre? Esto también debe servir de reflexión, porque acá tenemos que hablar mucho de los sistemas de control, de los sistemas de contrapesos políticos, ¿no? Porque si el Consejo de Defensa Jurídica del Estado es el que tiene que fiscalizar la labor de procuradores y se le presenta una denuncia, en este caso, si bien es cierto, le impusieron una sanción de 10 días suspendiéndolo, es una sanción... No, eso es una carcajada. O sea, ahí se le ha ayudado en el Tribunal de Sanción. Actualmente, fíjese usted, tiene 1 año, 9 meses que no resuelve la apelación y sigue elaborando el Savera. Muy bien, doctor Seminario, un ratito tenemos que ir a la pausa y luego continuamos con usted. Atentos a la hora, son las 10 de la mañana con 36 minutos. Vamos a escuchar la reflexión final del doctor Jorge Alberto Seminario Castillo, que esta mañana nos ha contado respecto de las peripecias laborales por las que pasa a partir de investigaciones que desarrolló como abogado principal en el Ministerio de Salud. ¿Cuál sería su reflexión final, doctor Seminario? Mi reflexión final es hacer una invocación al ministro de Justicia para que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado haga un control más efectivo respecto del manejo y de las funciones de los procuradores públicos. En este caso no es posible que una apelación interpuesta por el señor Luis Humarán Savero esté demorando 1 año, 9 meses, y que tenga que intervenir la Comisión ante el nivel anticorrupción. Asimismo, se ha presentado una denuncia por omisión de deber de función contra el mismo procurador y que está sujeto a calificación y que compromete los intereses del Estado y está impidiendo lógicamente que la Fiscalía Suprema de Contencioso Administrativo no haga su investigación. Está impidiendo que la Contraloría General de la República tampoco haga su investigación porque el sistema de defensa jurídica del Estado no está cumpliendo como debe ser. Inclusive esperamos pues que el Congreso, ante la denuncia constitucional que se ha presentado contra la ministra Midori, bueno, exista un pronunciamiento ejemplar. Reaccione. Por supuesto, reacciono. Y en mi caso, como ustedes comprenderán, tengo un tema laboral y ahora que es el cumpleaños de mi hijita Ariana, imagínate, estoy pensando qué regalarle, ¿no? Si bien es cierto, uno puede ser un abogado experimentado, pero a veces encajar dentro del mercado laboral no es tan difícil, ¿no? O sea, es difícil, pero hay que... No, y yo creo que no es lo justo ni lo que usted se merecía porque estaba cumpliendo con su labor, ¿no? Muy bien. En beneficio del Estado. Doctor Seminario, estaremos pendientes de su caso. Ha sido muy amable, muchas gracias. A usted muy agradecido y buenos días. Suerte. Buenos días. Ha sido el doctor Jorge Alberto Seminario Castillo. Son las 10 de la mañana con 38 minutos.